El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: velen y estén preparados, porque no saben cuándo llegará el momento. Así como un hombre que se va de viaje, deja su casa y encomienda a cada quien lo que debe hacer y encarga al portero que esté velando, así también velen ustedes, pues no saben a qué hora va a regresar el dueño de la casa, si al anochecer, a la medianoche, al canto del gallo o a la madrugada. No vaya a suceder que llegue de repente y los halle durmiendo. Lo que les digo a ustedes, lo digo para todos. Permanezcan alerta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Iniciamos este nuevo año litúrgico, tiempo de Adviento, donde viviendo del recuerdo del nacimiento de Jesús y de la memoria, presencializamos este momento en la celebración litúrgica, porque eso es la liturgia. En el nacimiento de Jesús se revela el misterio, dice San Pablo, escondido, y ahora se revela en Cristo, y es el misterio de la encarnación. Es un misterio de salvación para todos, pero que inicia en ese momento de la encarnación del Verbo, que asume la naturaleza humana, haciéndose hombre y siendo uno de nosotros menos en el pecado, nos va a enseñar también el camino de la salvación y va a realizar en su persona, con su vida, mensaje, pasión, muerte y resurrección, la salvación. Y realizando, celebrando este misterio en la liturgia, especialmente en la Eucaristía, nos lanzamos hacia el futuro, hacia esa esperanza de la venida definitiva del Hijo del Hombre, que cuando venga con sus ángeles, realizará el juicio final y será en la plenitud de los tiempos. Cristo, Alfa y Omega. Este tiempo de Adviento, sobre todo, es prepararnos para la venida de Jesús en nuestras vidas, porque Jesús no solamente vino, sino que viene continuamente con su gracia, el don del Espíritu Santo a nuestra vida y en la celebración de los sacramentos. Por eso, este venir de Jesús cada día tiene que ser el que guíe la esperanza del tiempo de Adviento. Por eso Jesús nos está diciendo: velen, estén preparados, como diciéndonos ligado a la noche, porque la vela, el dueño de la casa que se va, deja para que vele a los criados y deja también al portero de la casa la encomienda para que esté velando toda la noche. Velar toda la noche está significando velar en ese tiempo donde la oscuridad del pecado permanece en nuestra vida. Y ahí el profeta Isaías va a dirigirse a Dios. Muy curioso, yo meditando este texto, y algunos que dicen dentro de nuestra fe, ¿verdad? Porque nosotros decimos que por el bautismo somos constituidos hijos e hijas de Dios, recibiendo la vida divina. Y entonces algunos hacen discusiones porque el Papa ha hablado en su encíclica de Fratelli Tutti, incluso aquellos que no son bautizados. El profeta Isaías va a decir: tú, Señor, eres nuestro Padre y nuestro Redentor. Todavía no había venido Jesucristo. Y ya llama a Dios Padre. Eso quiere decir que el pueblo, por lo menos de Israel, se considera, viendo a Dios como su Padre Redentor, porque lo sacó de la esclavitud, se considera también un pueblo fraterno.
Porque la fraternidad primera está basada en la creación. Dios es el creador. Y ese acto de creación que el profeta Isaías también lo va a llamar como el alfarero. Todos somos hechura de tus manos, y anteriormente vuelve a decir, Señor, tú eres nuestro Padre y nosotros somos el barro y tú el alfarero, la hechura, somos hechura de Dios. No solamente hechura, sino que también es su Redentor. Ha caminado con ellos en su historia. Los ha librado de la esclavitud de Egipto. Los ha acompañado. Se ha hecho presente en medio de su pueblo. Y eso exclama la incomprensión y la perplejidad también del profeta Isaías. ¿Cómo has permitido que nos separemos de ti? Efectivamente, la imagen del padre y de la madre, que han hecho todo lo posible por sus hijos, que los han educado, que los han acompañado, que han intentado comunicarles los valores que más llevan ellos en el corazón, y han hecho lo posible para que sus hijos los puedan entender y los puedan comprender en su vida, que han intentado respetar también a sus hijos en su ser único e irrepetible, haciendo que ellos den lo mejor de ellos mismos, acompañándolos en todo ese proceso educativo, mejor o peor, pero lo han hecho, y resulta que se encuentran con un hijo realmente que no ha sido capaz de asumir esos valores y está llevando una vida que nosotros consideramos que conlleva mucho dolor y mucho sufrimiento, como la irresponsabilidad, el no pensar en los demás, el no aprovechar las oportunidades que la vida le ofrece y que Dios le está ofreciendo en la vida. ¿Cómo se siente un padre y una madre ante esa situación? Busquen sus sentimientos, si es algún padre o una madre que puede vivirlo, y así podrá comprender un poquito de lo que el profeta Isaías está orando, está dialogando con Dios cuando él mismo descubre y ve a su pueblo que no se ha conducido como Dios quería. Y es ahí que empieza a hablar también que no nos dejes bajo tu ira, un término que a nosotros nos sorprende. Pero Dios no es amor, ¿cómo va a estar airado? Porque nosotros entendemos la ira como un sentimiento humano. Y sin embargo, cuando la Biblia habla de la ira de Dios, no está hablando de cuando nosotros tenemos ira y volcamos nuestra ira contra los demás, ¿verdad? No. La ira de Dios, y se llama ira por antropomorfismo, es decir, porque nosotros le aplicamos sentimientos humanos a Dios, significa sobre todo la pasión de Dios para que nosotros realicemos en nuestra vida el proyecto de felicidad para el que hemos sido creados. Cuando Dios ve que eso no se realiza, esa pasión de Dios por querer que se realice, eso es lo que la Biblia llama ira de Dios. No es un sentimiento como el nuestro, que va a acabar fulminándonos con un rayo, aunque sea una maldición mental. No es así la ira de Dios. La ira de Dios surge de su mismo amor por nosotros. El profeta Isaías lo entiende. Quien acoge esta palabra de Dios y sabe cómo es Dios un poquito desde esta acogida de la palabra, va entendiendo también aún más. No se siente amenazado por la ira de Dios, sino que quiere que esa ira lo cambie, lo transforme, lo moldee, porque Él es el alfarero que quiere moldear, somos nosotros hechura de sus manos. Y ahí está el espíritu de este tiempo de Adviento. Velen, estén preparados, estén alerta, nos dice Jesús. Estén preparados, velen, estén alerta, no se descuiden, no se distraigan, no nos distraigamos, porque dice, lo que le digo a ustedes, se lo dice a sus discípulos. Se lo digo a todos, dice Jesús, nos lo dice también a nosotros. Velar está significando vivir
desde los dones de Dios, como nos dice el apóstol San Pablo, dice a los corintios. Vivir esta vida no distraídos, pensando que la tierra es la demora permanente. Vivir en este mundo pensando que solamente tenemos que construirnos una casa terrena, eso es dormirse, eso es distraerse. Vivir este mundo solamente para salir adelante en las preocupaciones, para ocuparnos en el tener, para preocuparnos a ver cómo vamos a organizar el domingo y qué paseo vamos a realizar, para ver cuántas fiestas vamos a celebrar en nuestra vida, y ahí vamos pasando la vida, dejando que la vida nos absorba, dejando que la vida nos viva, dejando que la vida nos engulla. Eso es dormirse. Dormirse es no construir, o no pensar en construir, o no dejar que Dios construya con su amor la morada eterna a la que estamos llamados. Eso es dormirse. Por lo tanto, la vela, estar preparados, estar alerta, son unos verbos que usa el Evangelio de San Marcos. Ese de estar alerta no lo percibimos nosotros, porque estar alerta ¿de qué? Estar alerta significa porque puede haber algún peligro que me amenaza. Estar alerta es el verbo en griego que se usa para el cazador que va a cazar animales salvajes. El peligro que corría el cazador era o yo lo cazo o me caza a mí. Entonces, si me duermo, la bestia me caza a mí y no soy yo el que cazo a la bestia. Por eso ese estar alerta es muy importante para Jesús. Porque estar alerta está significando que si nos dormimos en la vida, cuando nos demos cuenta, nos va a tragar. Eso es la condenación. Decía San Agustín, y se está hablando de Jesús, bueno, pero ¿cuándo vendrá? Y eso es lo que hace que muchos se desanimen, que no perseveren, que no busquen la fidelidad en los dones de Dios, porque se pasan pensando que no va a venir porque tarda. Porque algunos han predicado, dice San Agustín, esperando la venida del Señor, que ya pronto va a venir. Pero como no viene, muchos se han desilusionado. Y al desilusionarse, han pensado incluso que nos está engañando. ¿Cuántos ha habido de esos que han anunciado fines del mundo a lo largo de la historia de la humanidad y también del cristianismo, y que no ha acontecido, evidentemente, porque no va a acontecer, porque alguien diga, ya va a acontecer? Hay algunos que dicen, bueno, pues vendrá, pero vendrá tarde. ¿Y cuándo es ese tarde? Y entonces San Agustín dice, mejor que digamos, anhelando la venida del Señor, que somos ignorantes respecto a ese tema. Es decir, que no sabemos. Porque ese decir no sabemos pertenece precisamente a lo que dice el Evangelio. Así que nadie les engañe diciendo está aquí o está allá, porque vendrá como un ladrón. Y ahí también se refiere al momento de nuestra muerte. No solamente el momento de la venida del Señor. Hay algo que tenemos muy bien definido, que nosotros estamos en este mundo y si hay algo seguro que va a acontecer es que vamos a morir. Bueno, dicen algunos, nos decía el diácono Joe esta mañana, que hay dos cosas seguras. Una que vamos a morir y otra que tenemos que pagar impuestos. Dice, son las dos cosas seguras que tenemos en la vida. Bueno, pero padre, nos estamos preparando para la Navidad. Ya están poniendo las luces. Ya se acerca la alegría. Aún en esta pandemia, déjenos disfrutar de un momento de esperanza. Yo no le digo que no tengan que disfrutar. Pero sí es importante que en este tiempo de Adviento podamos descubrir que la vida tiene su importancia cuando nos pasamos la vida velando y estando alerta. ¿Cómo podemos velar y estar alerta? Orando. La oración es el signo de la vela cristiana.
de la vigilia cristiana. Por eso es la noche, lo representa. Y estar alerta es estar despiertos. En otras palabras, vivir nuestra vida desde Dios. Eso es la oración y el estar en vela y el estar alerta. La posibilidad de organizar nuestra vida no desde nosotros mismos, sino en diálogo o oración con Dios para que Él sea el que nos indique el rumbo que tenemos nosotros que emprender, el camino que tenemos que iniciar, que tenemos que seguir y hacia el cual nos dirigimos. El tiempo de Adviento nos recuerda que nuestra vida es un caminar hacia la casa del Padre y que por lo tanto tenemos que cuidar ese camino en la relación con Dios. Velen y oren, dirá Jesús a sus discípulos que se durmieron cuando Él estaba en el huerto de Getsemaní. También las 10 vírgenes que se durmieron y no tenían el aceite para las lámparas. Por lo tanto, en este tiempo de Adviento se aviva la esperanza con la luz de la fe que hace que nosotros nos mantengamos unidos a Dios en una oración continua. Hay personas que no saben orar. Hay cristianos que vienen a misa los domingos y no han aprendido a hacer oración. Han aprendido a rezar devociones, a hacer rezos, oración vocal. Es un tipo de oración, pero no han aprendido a dialogar con Dios. Y yo me pregunto, ¿qué tipo de cristianismo es el que no aprende a hacer oración? El que no aprende a estar con Dios por medio de Jesucristo, sabiendo que el don del Espíritu Santo está en nuestros corazones, clamando desde dentro, Abba, penetrando nuestra profundidad y la profundidad de Dios. ¿Quién no ha podido o quién se llama cristiano y no sabe de esa experiencia que en la vida del Espíritu se necesita dejarlo actuar en el silencio del corazón? Silencio, adoración, petición, alabanza, acción de gracias, meditación, reflexión sobre y desde la palabra de Dios. Eso es la oración. Es que a mí no me han enseñado. ¿Participas en los grupos de la parroquia? ¿Participas en tu comunidad cristiana? Donde se practica también la oración, el compartir, el crecimiento en la fe. ¿O te basta con ir a misa y en el momento de la homilía del Padre quedarte dormido? Pues estamos en Adviento, así que no se duerman, porque Jesús nos está diciendo a todos, no solamente a sus discípulos, os lo digo a todos, velen, estén preparados, estén alerta, porque no saben la hora. Y eso ya no soltanto se refiere al momento del final de los tiempos, cuando el Hijo del Hombre vendrá para juzgar a vivos y muertos, sino que se refiere también la hora de tu muerte, la hora de tu encuentro con Dios definitivo. Que no nos pille durmiendo, estemos por lo menos preparando, anhelándolo, porque eso es el estar despiertos, el velar, anhelando ese momento, para que cuando venga, también Dios nos haga capaces de decirle, Él es nuestro Padre, como dice el profeta Isaías, y nuestro Redentor.